Y estamos acá con nuestro invitado del día. Es muy loco siempre porque ha sido mi compañero durante ¿cuántos? 5 o 6 años en la radio. Impresionante, que nos veíamos todos los días. Hace ya un par de años que está full, 100% dedicado a la política, entonces nos vemos mucho menos, hablamos cada tanto. Hoy es el día que nos cruzamos. Martín Tetaz, bienvenido. Además yo viví la transición. ¿Cuál? La transición desde hablar con vos y que fueras el hijo de Alfredo, hablar con Alfredo y que ahora es el papá de Diego. Es verdad, una transición ahí en el medio. De golpe vos sos el más famoso de los Leucos. Cuando alguien dice los Leucos, vos te decían, cerrá los ojos y pensá en Leuco. Y vos pensabas en Alfredo Leuco. Cerrá los ojos y era Alfredo. Ahora te dicen, cerrá los ojos y pensá en Leuco. Y el primer Leuco que se te viene a la cabeza es Diego. Ahora soy el padre del chango, Martín. Claro, sí. Bueno, vos laburaste en el programa Los Leucos. Además laburé con tu viejo. Claro, es verdad. Claro. Sobredosis. Con Fede Andajasi, tengo sobredosis. Con Fede Andajasi, sí, laburamos muchos años. Falta trabajar con tu hijo, pero todavía no. Todavía falta, Sí. todavía falta. Pero ya empieza a pasar que viste, uno está grande cuando te das cuenta que los hijos de las personas que te dieron laburo, ahora te piden laburo. Claro, no, y decís, es mierda, increíble. que pasó el tiempo, por favor, ¿en qué momento hemos crecido? Es Pero bueno, así es la life. Che, Martín, te quiero hacer la misma pregunta que te hice fuera de aire, al aire, porque me parece que está bueno que cuentes un poco, ¿cuál es hoy tu posición política? El radicalismo está en una encrucijada, cómo posicionarse, cómo pararse, cómo apoyar ciertas cosas y criticar otras. No es obviamente un gobierno fácil para tener una disidencia. Vos además sos picante, entonces también sos de polemizar. ¿Cuál es tu postura política hoy? Explícamela de cero. Quiero ubicarte en el mapa. Que hay un problema con la política que me hace acordar a un tipo que una vez vendía unas radios en el tren Roca en la década del 90, todo por 2 pesos, ¿te acordás? Sí. Vos tenías 2 años, pero, sí, pero una época era todo por 2 pesos. Sí, claro. La importación. Y vendía una radio que decían on, off, on prende, off apaga, decía el tipo en el tren. Tenía que ir al manual de traducción de la radio, porque era toda la tecnología que venía. El tipo que normalmente andaba en el tren no sabía lo que era on-off. Entonces el tipo decía on-off, on prende, off apaga. Era todo lo que tenía la radio. No se podía elegir más nada. Eran 2 opciones, on u off. ¿Entendés? La política tiene ese nivel de complejidad y de profundidad desde el punto de vista comunicacional. La política es para 2, no para 3. Hoy, en Argentina. Siempre, en todo el mundo. Okay. La política es para 2, no para 3. La tercera opción, en general, es una opción difícil de transmitir. Por ahí sí, para el público que nos escucha, el que está más informado, lo que uno dice, el círculo rojo ampliado. Sí, un público más sofisticado, más sofisticado, politizado. sí, el que escucha los medios, que le interesa la política, pero el votante mediano, el promedio del votante, es un tipo al cual no le interesa mucho la política y tiene 2 categorías nada más. Por eso la simplificó mucho Bullrich cuando dijo, ¿es con nosotros o es el kirchnerismo? Claro. ¿Entendés? Y no es cierto. Si yo en qué posición quiero estar yo. La posición que me gusta a mí, que estoy tratando de construir desde octubre del año pasado, es, mira, este no es mi gobierno, quiero que le vaya bien, obviamente, porque estamos todos en el mismo barco y porque al final tenemos que lograr construir un consenso de estabilidad en Argentina que no lo pudimos hacer nunca. ¿Qué quiere decir? Que pueda estabilizar, que pueda terminar con la inflación, que construyamos algo que lo logró Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil. Ahí no hay discusiones, gana quien gana, no se discute la inflación otra vez, volver al pasado, no se discute nada de eso. Pero hasta ahí, o sea, yo quiero apoyarlo al gobierno para que logre estabilizar, y esa fue mi rol ahora en el Congreso, pero no quiero apoyarlo, por ejemplo, justo estamos en la rural ahora, ¿no? Donde viene el presidente el domingo. Y este presidente que viene el domingo a la rural, cuando subió, lo primero que hizo fue mandar una ley base que tenía aumento de retenciones. Lo primero que hizo fue aumentar el impuesto país. Lo primero que hizo fue decir que no iba a salir de cepo, y todavía tenemos un cepo cada vez más grande. Ayer estuvimos hablando con Expert sobre estos 3 temas que mencionás, y lo que dice Expert es, cuando haya superávit, sacamos eso lo dicen todos, bajamos los impuestos. Está bien, eso lo dicen todos los gobiernos de la historia. Todos te dicen, no, esto es un mal necesario, es como el impuesto a las ganancias, lo pusieron con ese argumento, lleva 90 años. Impuesto a la ganancia. Todos te dicen lo mismo. No nos gustaría eliminar el impuesto a la ganancia. Sí, el impuesto al cheque es lo mismo. Pero ahora impuesto al cheque, pero ahora te lo voy a aumentar porque ahora tengo que cerrar el déficit. Y después tienen otra excusa. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay algo en Argentina, sobre todo para los sectores productivos, muy importante, que es el sesgo antiexportador. Hace 80 años que Argentina va en contra de los que generan dólares. Antes el único sector que generaba dólares era el campo, fuerte. Ahora son los pibes, los programadores, los servicios basados en el conocimiento. Sí. Ahora a los programadores el gobierno sí les saca el cepo y les dice, vos podés liquidar en el dólar paralelo. Y al campo le genera ese blend, ese dólar de medio, ¿viste? 80 acá, 20 acá. Sí, un mix. Un promedio. Ese mix
está en la historia de los controles de cambio de la Argentina, se llamaba dólar preferencial. Es más viejo que andar a pie, como dice De Pablo. Se llamaba dólar preferencial, todos los gobiernos peronistas pusieron ese tipo de mix y todos terminaron fracasando, porque el cepo también es dicotómico, se sale o no se sale del cepo. Y Argentina, hasta que no salga del cepo, no va a recuperar su perfil exportador. Y sin dólares tenemos una crisis cada 5 años, siempre nos faltan dólares. Las crisis que vos viviste, ¿vos cuánto tenés, Diego? 34. 34. Bueno, tú viviste 7 crisis. No te acordás, pero viviste 7 crisis económicas. Una cada 5 años tenemos. Y todas las crisis son porque nos quedamos sin dólares. Y somos un país que tiene capacidad de generar dólares, pero le ponemos impuestos a los que generan dólares. Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Poniéndome acá, ponerle del lado de, insisto, economista, ayer vino expert, por eso tengo muy fresca la charla. No creo que no quieran bajar impuestos. Si ideológicamente, constitucionalmente, la Libertad Avanza nació como un partido antiimpuesto, antiestado, de achicamiento total de todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que se encontraron o qué es lo que pasó que hace que no esté ocurriendo una baja pronunciada? Lo que pasó es el teorema de Baglini. Lo que pasó es el teorema de Baglini. O sea, cuando yo estoy desde un lugar donde no tengo ningún compromiso con el gobierno, se vislumbra que no voy a tener ninguna chance, porque si esta discusión la hemos tenido en la radio. Sí, siempre. Cuando empezó el fenómeno de Milei, y teníamos esta discusión, que muchos de ustedes decían, no, fenómeno barrial, o la cuestión de no va a llegar 5% en la ciudad, y yo decía, guarda que no va a ser 5 en la ciudad, va a ser más, guarda que se está armando el nuevo Trump, se lo dije hace 2 años y medio, todavía ni siquiera habían sido las elecciones de medio término. Y efectivamente terminó pasando en muy poco tiempo eso. Entonces, llegó desde una posición donde era imposible. Su discurso lo construyó en una posición donde era imposible llegar y después tuvo que construir esto con lo que empezábamos la charla, ¿no? Rápidamente tuvo que virar a una posición antikirchnerista. Nunca fue antikirchnerista. De hecho, Milei era anti-Juntos por el Cambio también. La posición dicotómica de él, el on-off de él, era nosotros o la casta. La nueva política o la casta. La gente de bien o la gente de mal. La gente que quiere que al país le vaya bien, los que quieren sus curros, defender los curros, que eran la casta. Simplificado en 2 categorías. Y cuando le decían, ¿y Juntos por el Cambio? Decían, no, Juntos por el Cambio es la misma mierda. Son peores que los kirchneristas y de hecho se cansó de ponerle bombas y meterle palos en la rueda a Macri durante su gobierno, desde de la oposición que empezaba a construir. Pero claro, cuando ganó se dio cuenta que no le servía ese discurso, entonces tuvo que sumar a buena parte de Juntos por el Cambio, y para sumar a Patricia y a buena parte de Juntos por el Cambio y poder ganarle a Massa en el balotaje, tuvo que hacerse antikirchnerista. Y ahora te plantea exactamente eso. Por eso digo, no hay lugar en la política hoy para una posición, una tercera posición. Tendría que ser alguna posición que se construyera en algún factor que uno pudiera unificar a Milei y al kirchnerismo. Hay un factor unificador, sí, que son populistas los dos. Uno es populista de derecha, el otro son populistas de izquierda. Pero hoy ese discurso republicano, antipopulista, no termina de prender. Entonces fíjate que en el propio votante de Milei te dice, pero ganó con el 56%, vótenle todo. Y vos le decís, pará. Hay división de poderes en Argentina. Ganó el Poder Ejecutivo, ganó la presidencia, pero nosotros ganamos el Legislativo. Y nosotros tenemos más diputados en el Legislativo y los que nos votaron nosotros no nos votaron para que hagamos lo que quiere Milei. Al contrario. También es verdad que hubo un montón de presidentes que pidieron superpoderes y pidieron cosas igual o más peores que Milei y se la votaban todo con la manita levantada. No, jamás le votamos superpoderes, nunca. El radicalismo, por ejemplo, nunca le votó superpoderes a nadie. El Congreso. Bien, Congreso. Pero los poderes de Alberto, por ejemplo, nosotros votamos en contra. Tenemos que ser coherentes con eso también. Y de hecho, gracias al apoyo que le dimos, consiguió superpoderes, tiene superpoderes en materia financiera, administrativa, económica y energética. Tiene 4 facultades extraordinarias. Suficiente, tiene un montón de poder. Además el sistema es muy presidencialista en Argentina. Tiene algunos límites. Esto que decíamos más temprano, las retenciones se las paramos en el Congreso, el aumento de retención. Buena parte de los cambios que quería hacer mejoraron en la negociación del Congreso, pudimos meter una reforma laboral, pudimos meter un montón de cosas que son constructivas. Pero en los términos de definir la discusión política, todavía no está claro, digamos, para que emerja una figura tiene que ser una figura anti todo. No puede ser anti-Milei, porque para eso ya hay yo te digo, pensá en un anti-Milei. Y vos me vas a decir Kicillof. Sí, Kicillof, obvio. Claro. Bueno, ya está, está en la cabeza. Exacto. Entonces, tiene que ser algo que sea anti-kirchnerismo, pero también que le vaya bien al gobierno, pero que esto no es lo que nosotros queremos. Y esa discusión todavía no está en la especialidad tuya es la economía, la misma que la de Milei. Digamos, de hecho, en un momento donde vos todavía no eras legislador y él todavía no era presidente, eran 2 de los economistas que más horas tenían en la televisión, que más polemizaban. Y en términos ideológicos,
no tienen muchas diferencias, ¿o sí? Económicamente, estoy hablando de la economía. Lo que pasa es que en Argentina se discute la base, se discute que 2 más 2 es 4. Entonces en 2 más 2 es 4 nosotros estamos de acuerdo en todo. Claro que cómo funcionan los mercados, en cómo resuelven los problemas de la escasez. Pongamos un ejemplo que le interesa a la gente, el tema de la ley de alquileres, ¿no? Bien. Que fue un tema en el que coincidíamos los dos. Claro que coincidíamos, que había que eliminar la ley de alquileres, porque ese es el tipo de cosas que la política hace tratando de colaborar y en realidad embarra mal la situación. Sí, gracias, no ayuden. Deja que el mercado va a resolver el problema normalmente, y de hecho, desde que se derogó la ley de alquileres con el decreto famoso mega DNU del gobierno, los precios de la propiedad en términos reales cayeron, aumentaron, sí, porque aumentó hay la inflación, oferta pero también. aumentó menos, aumentó un montón la oferta aumentó más del 100%. Entonces, quiere decir que funciona el mercado, tienen que recuperar el sistema de precios. Pero yo también estoy convencido que funciona para definir los perfiles exportadores de la Argentina, el presidente ahí no, y luego el presidente se convirtió en más pragmático a medida que llega al gobierno. Entonces él tiene dos diferencias grandes conmigo, una ideológica y la otra pragmática. La ideológica es que él cree que no tiene que haber ningún Estado. Él te plantea vos decís, ¿cuál es tu modelo de país? No existe. No hay le pasa lo mismo que le pasa a Miriam Bregman. Te hablan del socialismo, que yo vos le decís, ¿cuál es el modelo? ¿En qué país funciona eso? En ninguno, pero porque es más una anarquía que un... Es una idea teórica para plantear en el escritorio de la facultad, en una charla de la facultad. Pero ahora gobierna el flaco. Cuando gobierna se pone pragmático, ahí es mi otra diferencia. Fíjate que el gobierno de Milei tiene más peronistas en el gabinete que lo que tenía el gobierno de Alberto Fernández. Si vos contás literalmente, hay más peronistas en el gobierno pero peronistas de Milei. de Menem. No, y de Massa. Ok, eso es verdad. Y de Massa, porque la AFIP, la ANSES, todos los lugares por donde pasó la aduana, todos los lugares donde Massa tenía puestos sus funcionarios, llega Milei y no le echó ni uno. Es más, en la ANSES tuvo gente sospechada con caso de corrupción, en la justicia, complejo, los mantuvo. La gente que está en el Ministerio de Capital Humano, esta chica Leila Asciani, no viene de militancia del Partido Liberal, viene del kirchnerismo. Entonces tienen un montón, se asoció con cuáles son los gobernadores de Milei hoy. Supuestamente no tiene ningún gobernador, pero sí tiene, obviamente a Jaldo de Tucumán, el más peronista de todos los gobernadores, está más con Milei que con cualquier otro gobierno. Y ahora la discusión de Jalil en Catamarca, que también lo tienen bastante sumado de este lado. Entonces se ha sumado con un sector del peronismo muy grande. Y gobierna haciendo muchas cosas que hacía antes el peronismo. Esta idea populista de construir un discurso que es más de corte emocional, es más un mesías Milei que un líder político visionario. No es un líder político visionario, no te habla de cómo va a ser la economía del futuro, no te habla de cómo va a ser la Argentina dentro de 10 o 20 años, cómo tiene que funcionar el sistema educativo, hacia dónde va la educación. No tenemos un presidente que te cuenta que es un estadista, que te cuenta hacia dónde va el futuro en materia educativa, en materia tecnológica, en materia económica. Pero está claro no es que eso. comparto que ahora, Nico, también súmate obvio. Lo hemos charlado alguna vez. El presidente Javier Milei es una de las pocas veces que ocurre, por lo menos en la historia reciente de Argentina, en la cual el presidente claramente se ocupa de la economía y de ningún otro aspecto más del gobierno, o casi de ningún otro aspecto más. Y dentro de la economía, el monetarismo, que es su especialidad. Pero la gente lo votó para eso. Esa es la sensación que tengo yo. Que la gente dijo, ok, no voy a mirar toda la otra parte, que no digo que no sea importante, pero la sensación es, votamos a este flaco para que baje la inflación y ordene la economía. Y lo vamos a jugar por eso y nada más que por eso. Bueno, está bien. Yo te digo lo que va a pasar. Te spoileo. Vamos a llegar el año que viene. Vamos a venir a la rural el año que viene. O me vas a invitar y voy a venir dentro de un año. Te voy a decir, vamos a estar viendo un país donde efectivamente bajó la inflación, pero hay un desempleo formidable de 2 dígitos. La recesión de este año va a ser entre 5 y 8 puntos de caída de la actividad económica. El año que viene va a rebotar, así que va a tener 4 o 5 puntos de crecimiento. Vamos a estar creciendo el año que viene por el rebote del gato muerto de este año y vamos a estar con menos inflación o sin inflación el año que viene. Pero no va a haber ninguna política pública que funcione, porque el modelo de gestión, que la muestra es la crisis de capital humano. Vos le diste 5 ministerios a una persona, que tampoco es la Mujer Maravilla, y aunque fuera la Mujer Maravilla, tampoco puedes gestionar 5 ministerios juntas. Dificilísimo. Porque entonces vos en el Ministerio de Educación, o lo que era el Ministerio de Educación, que ahora es una secretaría, tenés que aprobar la compra de 3 resmas de hoja, necesitas la firma del ministro de Capital Humano. Y entonces no avanza nada, no reparten el paradigma que se pudrió la yerba, digamos, ¿no? No reparten la comida, se le pudre la yerba, es la punta del iceberg que te muestra el síntoma de una incapacidad de gestión. Hoy el gobierno tiene un serio problema en segundas líneas. No tiene segundas líneas de nada. Y lo que hay de segundas líneas es del peronismo. No es del gobierno. Es todo prestado, buena parte es de Massa,
por acuerdo político, porque Massa fue el que lo financió para llegar y el que le armó el espacio para que él pudiera llegar. Después le salió mal a Massa, pero todos sabemos que Milei es un proyecto de Massa para perjudicar a Juntos por el Cambio, dividirnos a nosotros en la elección y ganar Massa por el medio. Y no le salió bien de pedo, porque estuvo a 3 puntos que le saliera bien a Massa esa estrategia. Le salió mal, y Milei es presidente. Y ahora tienen el acuerdo político y se lo respeta. Y no le echa ningún candidato a ninguno de la segunda línea. Pero además tampoco se los echa porque no tiene a nadie que poner. No tiene cuadros técnicos donde vos digas... De hecho, la poca gente que estaba con él técnicamente no está en el gobierno. Martín, obviamente me queda muy claro qué cosas ves con críticas del gobierno, pero ¿ves algo positivo? Digo, hay una agenda... Que se está viendo ahora, que tiene que ver con llevar algunas cosas a la normalidad como funciona en el mundo, desregular, por ejemplo, abrir algunos mercados para que se pueda competir. ¿Qué ves positivo? Bueno, la llegada de Sturzenegger con esa agenda de reguladora es un golazo de media cancha. Ojalá pueda avanzar, ¿no? Pero esa idea de... que él fue todos mis 2 primeros años en el Congreso fueron el objetivo de eliminar el trámite más inútil, eliminar las regulaciones, terminar con la... ¿Vos te acordás que había una renovación, que todavía hay un tema de reglamentación, pero que lo aprobamos por unanimidad en el Congreso, que era, hicimos un concurso del trámite más inútil y salió que te pedían una renovación de certificado de discapacidad? Sí. Vos tenías que cada 5 años mostrar que el brazo que tenías cortado no te había crecido. Claro. ¿No? Era una estupidez, o que el síndrome de Down se te había ido. Mirá, no se va, no crece el brazo. Entonces, pero le generas una molestia enorme a la familia, que encima tiene la carga de tener que tratar de ayudar a una persona que tiene discapacidad, tiene que hacer un montón de trámites necesarios. Bueno, así como eliminar eso, que era medio obvio y tenía que salir, hay un montón de trámites inútiles que hay que eliminar. Pero te pongo un ejemplo. Uno de los trámites que queríamos eliminar nosotros y simplificar, hicimos un proyecto, es el del registro automotor. Vos comprás y vendés moto, te cansás de vender moto. Lo peor, el registro automotor es el infierno. Es una tortura. El infierno en la tierra. Es el y encima infierno es un negocio privado de algunos pocos. Encima claro, es un curro, además, decíamos, un infierno. Vamos a poner una página de internet como Nueva Zelanda, donde no haya ningún intermediario en el medio, donde vos te pones de acuerdo con el vendedor que es el que tiene la titularidad de lo que te quiere transferir, abre el formulario, carga los datos del bien que te quiere transferir sobre el que tiene la propiedad, y eso habilita que la ventana del comprador, que 5 minutos después entra, carga sus datos de que compraron, pagan el fee que tengan que pagar, si hay algún impuesto, lo pagan, listo, chau. Se van y en 5 minutos tenés todo lo que y te llega la patente o lo que sea, los papeles que sean, te llega directamente por correo a tu casa, hasta por Mercado Libre, como quieras. Bueno, ¿y qué hace el gobierno? Dice, voy a cerrar 100 registros automotores. Entonces no le resolvió el problema a la gente. O sea, está bien, hay que cerrar todos eventualmente o crear una cosa alternativa. Pero ahora, ¿cuál es la realidad de la gente? Ahora tengo 100 registros menos para hacer los trámites. Pero funciona todo igual. El mismo trámite igual que antes, lo mismo engorroso que antes, más todavía, porque ahora tengo que convergen todos los trámites en menos registros. Entonces ahora es un curro de menos gente todavía que el que era antes, pero para la gente no le resolvió ninguno de los problemas. Ahora, vos me preguntaste por la positiva. Por la positiva, la actitud desreguladora que tiene Sturzenegger, a favor, 100%. Eso es lo que necesita Argentina, sobre todo en términos de trámites inútiles. A favor que efectivamente va a estabilizar. Este gobierno va a tener éxito en estabilizar. Lo va a hacer con una recesión muy grande. Por eso yo reclamaba lo de la independencia del Banco Central. Como no lo hace con independencia del Banco Central, cuesta una recesión que podríamos haber evitado por lo menos la mitad. La Argentina debería estar cayendo menos de la mitad de lo que está cayendo ahora si hubiéramos hecho las cosas bien. Bueno, lo hicieron a su manera, está bien, ganaron ellos, listo. El resultado es que van a estabilizar, sí van a estabilizar. Eso bueno, va a estar normalizado. No es poco en un país como la Argentina. No es poco, por eso al gobierno en la elección de medio término no le va a ir mal. El gobierno en la elección de medio término no le va a ir mal, porque el gobierno, salvo la cuestión política de que tiene que armar un frente electoral, que supongo que lo va a hacer con una parte del PRO directamente hacia el año que viene, casi con seguridad, te diría. El gobierno no puede ir solo a la elección de medio término porque los peores 2 distritos son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Sacó 23% en la provincia de Buenos Aires, que va a ser la elección que vamos a estar mirando todos el año que viene. ¿Qué vas a ir, tercero? Un presidente que salga tercero en la provincia de Buenos Aires es una catástrofe. Y está obligado a ir con el PRO en la provincia de Buenos Aires, está obligado a ir con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires también. Incluso en estas últimas elecciones, si hubiesen ido juntos, le ganaban a Kicillof. Esa fue mi gran crítica durante... Vos sabés, yo lo planteé yo, me putearon todos. Sí. Propios y extraños. Yo estaba convencido que había que ir juntos en la provincia de Buenos Aires. Le regalaron la provincia de Buenos Aires a Kicillof. Y yo sabés por qué creo que le regalaron a propósito. ¿Sabés por qué se lo hicieron a propósito? Porque lo mantienen vivo. Así como le criticamos tanto a Macri, que había mantenido vivo a Cristina en su momento, que muchos hicimos esa crítica, ahora Milei mantiene vivo a Kicillof. Es más, mantiene vivos algunos fenómenos que son interesantes, ¿no? Uno que les va a gustar mucho a ustedes desde el punto de vista de comunicación. El fenómeno Guillermo Moreno.
El fenómeno Guillermo Moreno tuvo un refresh ahora. Es un fenómeno de redes. Sí, Sí, es verdad. Bueno, ¿cuáles son las granjas de troll que sostienen a Guillermo Moreno en las redes? No, desconozco. Las mismas que las de Milei. Les conviene el personaje, es un personaje que les gusta. Porque a ellos les encantaría contrastar electoralmente. Vos con estás ese tipo planteando de la personajes. hipótesis de, bueno, elijo a mi enemigo con el que más me espejo, el que más me gusta pelear, el que más me sirve, el que más acostumbrado estoy a discutir, porque eso me funciona para subir. Claro. Elegir a Kicillof de enemigo es el sueño del pibe, si es el gobernador más inútil de la provincia de Buenos Aires de la historia. Pero ¿sabes que esas cosas salen mal? Bueno, Fíjate que lo que está diciendo es, Ya a Massa pasó le dos salió veces, mal, a pasó. Macri le salió mal, a Coso le salió. Para mí esas cosas son jugar a la carambola con la política, y para mí es un error. Pero fíjate que ellos No, eligen... no sé si es así, pero en caso de que sea, me parece un error. Ellos eligen eso. Ellos es el tipo de construcción política que están haciendo. Fíjate cuál es el enemigo. Él quiere matar todas las opciones del medio. A nosotros nos mata. Los radicales somos por poco los responsables de todos los males de la República. Un poco se la buscan. Un poco, bueno, es que es una posición que tampoco no qué sé yo. Sino Digo, que a veces la posición de Martín Lustó, muchas veces, sabiendo además todo lo que pasó con Martín Lustó, el lugar que tuvo en algún gobierno del kirchnerismo y algunas posiciones que uno ve cierta rémora está bien, pero yo te digo kirchneroide. está bien, pero yo te digo una cosa, pero para, yo te digo una cosa. ¿Desde qué lugar me venís a correr con la 125? Porque si vos lo llevaste de vicepresidente a Pichetto, no me podés correr con la 125, ¿no? Porque Pichetto fue el artífice, el defensor pero de la eso fue 125. Macri, no Lustó. Pará, por eso te No, digo, Macri Milei. primero. Macri primero. Por eso digo, ¿desde qué lugar me vas a correr? Sí. Algunos no tienen autoridad para correr desde ese lugar. Ahora, ¿vos a quién pusiste en el gabinete? ¿Al último candidato a presidente de Cristina? Scioli era el candidato a presidente de Cristina. Pichichi. Pichichi. Ahí Daniel está, mirá, Scioli. se vino al piso. Daniel, Sí, vos, así es. Daniel, vos eras candidato a presidente de Sí, Cristina. yo lo recuerdo, he pasado por varios partidos, he estado con muchos políticos, pero siempre con orgullo, con fe, con esperanza, con el team sticker, Un sticker que decía con fe y con esperanza, la libertad. avanza. Ahí está. ¿Ven? Se ayornó. Se ayornó. Te Siempre digo, dije. ¿desde qué lugar me vas a correr? ¿En serio me vas a correr poniendo la Scioli en el gabinete? Pichichi. ¿En serio ¿En serio me vas a correr haciendo un acuerdo con Jaldo en Tucumán? Con todos los peronistas. Entonces, digamos, cuando Martín, vos sabés que yo he tenido mis discusiones con Martín y tengo posiciones políticas a veces en algunas cosas que no coinciden, en otras cosas sí. Pero hay algunas cosas que no le podés facturar. Martín llegó al radicalismo cuando estaba muerto el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires y llegó sin nada. Y hace 10 años que está en el partido, levantó el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. No ganó en la ciudad de Buenos Aires en la última elección de pedo, por un punto perdimos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, le reconozco algo, ¿entendés? Así como yo creo que cuando vos lees los argumentos de Martín y le borrás la firma de quien lo dice, vas a ver que coincidís en muchos argumentos. El planteo ahora, por ejemplo, del dictamen de minoría de la ley base, es un planteo muy razonable, que nosotros de hecho muchos de esos planteos los habíamos hecho y habíamos conseguido cambios. Solo que nuestra estrategia en diputados había sido, acompañemos y hagamos todas las críticas desde adentro y tratemos de cambiar la ley desde adentro. Y fue lo que hicimos. Conseguimos cambiar más de 200 artículos de la ley y meter una parte de reforma laboral que nos interesaba. La estrategia de Martín es donde nosotros tenemos diferencias. Martín tiene una estrategia más confrontativa. Nosotros tenemos una estrategia más constructiva, por ahí. Pero, por favor, digamos, entonces, digo, ¿desde qué lugar me van a correr? Me quieren correr con el tema ese. Ahora, sí, lo eligen como enemigo, les viene bárbaro. Claro que lo eligen como enemigo. Milei le encantó elegirlo como enemigo y es verdad que a él le gustó ese lugar a Martín. Le gusta esa confrontación y se prende en ese cruce permanente. Lo que pasa es que, insisto, para mí es peligroso porque si hay dos categorías nada más, si Milei tiene éxito en instalar estas dos categorías y vos llegás a un proceso electoral conmigo o sos kirchnerista, para la gente es difícil imaginar que sos. Pues yo te digo, cerrar los ojos, que es un buen ejercicio para la radio, ¿no? Porque el oyente no nos está viendo. El oyente está con los ojos cerrados respecto a todo lo que pasa acá adentro. Yo te digo, cerrar los ojos y pensar en la oposición. ¿Y a vos qué te viene a la mente? El kirchnerismo. Claro. Y la izquierda. Exactamente. Entonces no te viene a la mente una posición, no somos una democracia parlamentaria europea donde a vos te viene a la mente una tercera posición y vos pensás, si no, guarda porque, o vos me repreguntás qué oposición. Esa repregunta no existe. Si yo digo la oposición, ningún periodista repreguntaría cuál oposición. Todo el mundo da por sentado hoy que en el imaginario popular, por eso es difícil la posición, ¿entendés? Y pero no ganó, Milei no fue por lo menos al principio una tercera posición. No, porque fíjate lo Porque siguiente. Ahí está, digamos, es muy buena la pregunta, es muy buena. No, porque él fue con una posición donde también eran dos las posiciones.
la casta, que era todo lo mismo. Él no dijo, está el kirchnerismo, está Juntos por el Cambio y estoy yo. No se planteó nunca como una tercera opción él. Él dijo, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio son la misma mierda con distinto olor. Casta. En francés, no lo digo. Sí. Y lo simplificó literal así lo brillantemente. dijo. Brillantemente, hay que sacarse el sombrero. en ese sentido, Él construyó la categoría de esa casta, que es un paraguas que permitió que abajo de ese paraguas estuvieran dos cosas iguales. Y que está llena de verdades también Y esa que categoría. obviamente para construir una categoría tenés que tener verosimilitud. Totalmente. La categoría tiene que tener verosimilitud. Totalmente. La categoría tenía verosimilitud en algunos aspectos. Entonces él encontró los conectores comunes que podía tener el kirchnerismo conjunto por el cambio. Los denominadores de problemas de gestión, de la vieja política, un montón de cosas. Lo simplificó en una palabra, casta. Lo que pasa es que después, para gobernar, esa palabra no le sirve más. Él tiene este problema ahora, que el para gobernar tiene que decir, bueno, ahora entonces Patricia ya no es tan casta. ¿Entendés? A pesar de que hace 40 años que vive de la política, pero no es tan casta. Entonces ahora Patricia la traigo. Y elige quién es casta y quién no es casta. Y ahí ya se te rompe un poco la categoría de casta. Pero él siempre planteó dos categorías, por eso ganó. Bien. Gracias, Martín, por venir. Estamos para charlar y para discutir y para polemizar durante mucho tiempo, pero bueno, son los tiempos de la radio. Gracias. Una vez Gracias, más. chicos. Es un gusto siempre estar en casa, así que parte del Y corazoncito. eso que no hablamos de gimnasia. Parte- Le No, salvó la por campana. favor, les pido, por favor. Parte del corazoncito late un poco más fuerte siempre cuando estamos charlando acá en Radio Mitre y con amigos. Bien, gracias, Martín, por